Bueno, vamos a dar inicio al módulo de gestión inmobiliaria 1 que hace parte del plan de carrera de la Escuela RIMAS Ecuador. Objetivos y alcances del módulo. Vamos a darle las primeras herramientas para el desenvolvimiento del oficio, que el asociado interactúe con los futuros compañeros de trabajo y ayudarle a desarrollar hábitos y destrezas para el éxito. La presentación e imagen del agente RIMAS. Debe tener una vestimenta acorde, no hay necesidad que esté con saco y con corbata, dependiendo un poco de la zona donde trabaje la gente, pero sí debe ir con ropa formal a atender a sus clientes. También en lo posible debe tener el PIN RIMAS, que lo identifique, que es la insignia nosotros, tarjetas de presentación personal, un cordón o credencial que cuelgue en su cuello y que lo identifique. Nuestra actuación también debe ir acompañada con mucho profesionalismo. ¿Por qué se caracteriza un agente RIMAS? Un agente RIMAS debe tener una autoestima bastante elevado. Debe ser una persona que tenga plena confianza de sí mismo. Una persona que de alguna manera tenga la certeza de conseguir su éxito personal. Una persona con autoestima bajo no podrá ejercer o trabajar como agente inmobiliario. Otra de las características importantes que vemos en esos agentes RIMAS es la pasión como hacen la actividad. Un agente RIMAS es una persona que de una u otra manera disfruta lo que hace, se inspira diariamente, no hace un trabajo por obligación. Son personas que quieren conseguir de alguna manera objetivos elevados y alta facturación en ventas. Hace aproximadamente 20 años, el señor Day quiso hacer un estudio o un experimento o alguna prueba de laboratorio con todos los agentes RIMAS a nivel mundial. Y de toda la torta de agentes del 100%, solicitó que le entregaran el listado de las 100 personas, de los primeros 100 agentes más productivos. Esas personas se encontró con una información muy importante y era que generaban más de $1 millón promedio al año en ingresos. De ahí llegó otro grupo que era el 25% que le seguía y lo consideraba el club 100%. Esas personas tenían una característica importante y era que sus ingresos promedios superaban o estaban en el promedio de los $200,000. Un tercer grupo que era el 75% de agentes restantes. En Estados Unidos, esa persona o ese grupo hablaba que tenían unos ingresos aproximadamente de $70,000 al año. En Latinoamérica es un poco menos, pero el promedio de ese 75% restante estaríamos hablando de $30,000 promedio de ingresos al año. Quería también entrar a hablar de Marianela Oliveri, esa agente RIMAS en Argentina. Ella el año pasado vendió más de 80 viviendas. Si tenemos poco de claridad en el punto, Argentina es uno de los países en Latinoamérica que en los últimos años ha estado en una crisis bastante aguda en el tema inmobiliario, ya que no existe solvencia de parte de los bancos de cubrir o de facilitar créditos para vivienda. Las condiciones allá son bastante adversas y donde sobresale mucho la venta de propiedades de segunda mano. Marianela Oliveri logró vender 80 viviendas en el 2013 y ubicarse en el puesto ranking número 26. Quiero hablar un poco de las características que tienen los top producers. Una de las características principales de estas personas consideradas top producers es su alta facturación o su alta productividad. ¿Cuáles son las características de ellos? ¿Qué los diferencia de los demás? Nos damos cuenta que son especialistas en sus ramos. Normalmente cuando un agente entra a trabajar con RIMAS o entra al oficio inmobiliario, se dedica a hacer cualquier tipo de actividades o a promocionar cualquier tipo de producto y logran ser conocidos por sus demás compañeros como la persona que sobresale por sus conocimientos. Otra de las características de los top producers es que trabajan con asistentes. Llegan a tener tanto número de clientes, tanto número de inventarios, que de cierta manera necesitan una persona que les ayude en las labores. Hay algo que tener muy en claro y es que estos asistentes no muestran propiedades, no captan propiedades ni cierran ventas. Son personas que le ayudan en el envío de correos electrónicos, en el manejo de la base de datos, en concertar citas, en subir propiedades, pero la parte de enseñar o del contacto directo con los clientes es función o es trabajo solo del agente RIMAS.
Otra de las cosas que pudimos ver o que sacó el estudio es que esas personas top producers invierten 10% de sus ingresos en publicidad. Dirán ustedes, es un porcentaje bastante elevado, pero en las estadísticas ellos logran conocer que de cada dólar que invierten en publicidad tienen un retorno o una utilidad de $4. Por último, otra de las características interesantes en los agentes top producers es que se capacitan constantemente. Ellos no pasan una semana en que no puedan o que no estén dispuestos a desarrollar sus habilidades, a perfeccionar su forma de presentación, a ampliar sus conocimientos, a darse a conocer con sus demás compañeros. Pero es una de las características interesantes que siempre se están capacitando. Vamos a entrar en esta diapositiva a hacer un poco más de claridad del por qué paga una especialización. Y miremos la diapositiva. Supongamos que usted tiene 3 compradores que buscan una casa, una hacienda y un edificio. Por el otro extremo tenemos que usted en su inventario tiene 3 propiedades, una casa, una hacienda y un edificio. Al final, la conclusión que sacamos es que usted tiene 3 probabilidades para hacer una venta, porque va a tener un cliente para esa casa, un cliente para esa hacienda y un cliente para ese edificio. Miremos la diferencia cuando una persona se especializa en un tipo de propiedades o en un segmento específico. Ahora, supongamos que el agente inmobiliario tiene 3 compradores que buscan una hacienda, otra hacienda y una tercera hacienda. Y ahora este agente tiene 3 propiedades para ofrecer, una hacienda, otra hacienda y una tercera hacienda. De manera interesante nos damos cuenta que las probabilidades de cierre o las probabilidades de hacer una venta son 9. Con eso estamos demostrando o nos estamos dando cuenta del por qué la especialización paga su precio o de alguna manera da los réditos que nosotros buscamos. Y lo más interesante es que a veces duramos muchos tiempos, muchos meses en darnos cuenta lo que al principio, lo que en estos momentos les estoy explicando. ¿Qué es la prospección? Es un tema bien interesante. Tiene que ver, para mi concepto, la columna vertebral del negocio. ¿Cómo iniciamos el negocio? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo generamos inventario? ¿Cómo generamos clientes? Ahí en esta parte les haría yo una pregunta a todos ustedes y es ¿qué entenderían por prospección? Doy un segundo para que ustedes puedan reflexionar. ¿Qué importancia tiene la prospección? Bueno, la prospección habla de todas aquellas actividades que de una u otra manera nos van a llevar a conseguir esos clientes con los que al final le vamos a cerrar una venta o vamos a prepararnos para cerrar una transacción. Todas esas actividades que yo hago en este momento que me van a llevar a futuro a hacer una transacción, a conseguir un cliente. Existen 3 sistemas de prospección, el pasivo, el activo y el de inversión. La prospección pasiva, el asesor espera que los clientes le lleguen, por ejemplo, cuando está en guardias de la oficina o un punto de atención o lo contactan por correo electrónico. La prospección activa, el agente se encarga de promocionarse por varios medios no costosos y a veces gratis, tales como llamado por celular, cuando sube propiedades en la web, contacta la mayor cantidad de conocidos y referidos o coloca letreros CBD. En esta parte la gente no espera que el cliente llegue. La gente sale a buscar al cliente por diferentes medios, pero con una característica interesante y es que no invierte mucho dinero. Y como último sistema está el de inversión. El agente invierte dinero en publicidad para que los clientes los contacten a través de volanteo, letreros, vallas, revistas, eventos, a través de la radio, a través de un open house. Son sistemas en los cuales la gente invierte para llegar a tener un interesante número de prospectos. Entonces, ¿cómo se prospecta? Bueno, entregando una tarjeta de presentación. Es imperdonable que los agentes RIMAS salgan a la calle o a cualquier negocio sin una tarjeta de presentación. Siempre deben de tener varias tarjetas porque los negocios están a la vuelta de ellos. Decirle a todo el mundo que estás en el negocio inmobiliario, tus amigos, familiares, todo el mundo debe saber que estás en el negocio inmobiliario. Hoy las redes sociales nos facilitan mucho esta forma de publicidad, esta forma de promocionarse. Preparar un folleto personal. En RIMAS tenemos muchos medios a través de nuestra página de internet, a través del sistema Iconet. Tenemos de una manera fácil cómo hacer un folleto personal o entrando a través del sistema MainStreet, que es nuestra plataforma interna. Tienen muchas herramientas o muchas plantillas
que van a permitir hacer un folleto de una manera en que te identifique como todo un profesional inmobiliario. Toda publicidad que hagas puede ser medios escritos, visuales, a través de radio, es un medio de prospectar, a través de redes sociales y enviando tarjetas de agradecimiento. ¿Cómo segmentamos nosotros mercados? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde están esos prospectos que queremos? Bueno, familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestros médicos, socios de alguna agremiación, oficiales de crédito, constructores, arquitectos, ingenieros que conozcamos y amigos. Una vez hemos segmentado el mercado, viene otro aspecto muy interesante que tiene que ver con la administración de esa base de datos. Nada hacemos si todos esos datos, esos prospectos los metemos en un solo saco y los calificamos por igual. En RIMAS tenemos que aprender a esa clasificación y nosotros hemos aprendido a hacerlo a través de 3 partes: los clientes A, los clientes B y los clientes C. ¿Cuáles son los clientes C? Les pongo un ejemplo claro, donde ustedes entregan un volante en la calle y esa persona recibe ese volante y lo bota. Cliente C es cuando ustedes entregan una tarjeta de presentación o se contactan con alguien y pierden después el medio donde ustedes pueden volverlo a contactar. Eso quiere decir que son clientes que jamás van a volver. Son clientes que perdimos o que en ese momento tuvimos contacto pero no se va a acordar nunca más de usted o no va a encontrar la forma de llegar a ustedes. El cliente B, por el contrario, si recibe o guarda la información, pero si nosotros no le hacemos un seguimiento, si no estamos en contacto con ellos, muy seguramente no se van a acordar y no nos van a contactar. Entonces, el cliente B puede ser importante, pero en la medida en que lo volvemos nosotros a contactar. Y el cliente A son referidos o son familiares, amigos, son personas que le hemos vendido propiedad en el pasado, hemos tenido algún tipo de contacto comercial y tienen una buena imagen de nosotros. ¿Cuál es ese listado de actividades que hace la gente RIMAS? En esta parte te invito a que reflexiones un poco y me digas o pienses cuáles son esas actividades que hace la gente en un día. Vamos a enumerarlas. Estudios de mercado, en donde conoce un poco los precios de la zona, cómo se mueve el mercado, cómo se mueven las propiedades, realiza llamadas constantemente, responde email a sus clientes, organiza inventarios, hace seguimiento de los clientes, buzoneo o visitas a zonas. ¿A qué se refiere eso? Cuando salgo a ver, a conocer cómo se mueve, qué propiedades nuevas hay en la zona y de alguna manera tomo nota para después llamar. Las guardias de oficina son importantes porque a través de ellas llegan clientes. Revisar clasificados de los periódicos, subir propiedades a la web, capacitarse y armar rueda de negocios entre compañeros. Las características de las actividades importantes, como su nombre lo dice, sí son importantes, pero no nos llevan necesariamente a concretar las ventas de inmediato. ¿Cuáles son esas actividades importantes que hacen los corredores de bienes raíces RIMAS? Hacen estudios de mercado, tienen una idea de cómo se mueven las propiedades en la zona o en el mercado donde está atacando. Realiza llamadas constantemente, responde emails, organiza inventario, hace seguimiento de clientes, buzoneo o visitas de zonas. Salen con agentes a ver qué ofertas hay en las zonas donde está trabajando. Hace guardias de oficina, que son muy importantes. Los clientes se acercan y los agentes en ese punto tienen la oportunidad de contactarse con ese cliente que busca una propiedad o que quiere vender una. Revisar clasificados en el periódico, subir propiedades a la web, se capacita y armar rueda de negocio. ¿De qué se diferencia una de otra? Que las actividades de alto rendimiento son las que nos acercan más al proceso de venta y tienen una característica interesante, que son las que de cierta manera estamos frente a frente con el cliente. Estas son las actividades de alto rendimiento, cuando tú captas las propiedades, cuando muestras propiedades y negocias precios a la baja con los vendedores. Eso también lo conocemos como entrevista crítica, en donde solicitas al cliente vendedor que te dé una cita o hagas una entrevista con él donde le muestras cuadros estadísticos o le dices que la propiedad no ha tenido las suficientes ofertas y que es importante que el precio que tiene lo baje porque no están llegando al mercado. Acuérdense que el precio no lo pone el cliente vendedor, el precio, si se quiere vender la propiedad, lo determina el mercado. Y también califica clientes compradores y vendedores. Es fundamental eso. El momento en que nosotros no lo hacemos, el desgaste de tiempo es bastante oneroso
y eso repercute directamente en nuestra parte financiera. Vuelvo y repito, captar propiedades, enseñar o mostrar propiedades, negociar con nuestros clientes vendedores precios a la baja con los vendedores y calificar clientes compradores y vendedores. En esta parte del módulo se les deja un trabajo a todos ustedes que deben de cumplir. Los brokers van a estar vigilantes en que lo cumplan. ¿Y qué consiste? En que todos los agentes deberán ingresar a través del iConnect 20 prospectos de clientes. Si no lo saben, pueden solicitar apoyo al broker o persona encargada de los recursos tecnológicos de la oficina, que también en muchos de los casos es la secretaria. Dentro del sistema de prospección hay actividades poco comprometidas. Por ejemplo, la prospección por internet, que son todas aquellas actividades en donde los asesores tratan de encontrar clientes navegando por las diferentes páginas de la web. Prospección por prensa, donde los clientes revisan los clasificados. Prospección por revistas y guardias de oficina. Si se dan cuenta, no quiero enfocarme mucho en esto porque no generan resultados óptimos. Por otro lado están las actividades de alto rendimiento, y son aquellas actividades que generan máxima rentabilidad y profesionalismo a la gente RIMAS. Entre las actividades de alto rendimiento están el posicionamiento geográfico. ¿Qué es el posicionamiento geográfico? ¿Cómo se traduce eso en las actividades y por qué son consideradas de alto rendimiento? La diapositiva habla de que es la forma de hacer un trabajo tan profesional que todo un sector reconoce la marca de nuestros servicios. Un ejemplo es que cada vez que un habitante de esa zona necesite algún tipo de servicio inmobiliario, piensa en la inmobiliaria que está posicionada. Eso sucede por todas las actividades proactivas que durante un tiempo la inmobiliaria ha hecho en el sector con el fin de cautivar a sus clientes. Y eso debe ser común denominador de toda oficina RIMAS. Todo el vecindario, toda la gente de la zona debe saber que existe una inmobiliaria. Eso lo hacen también mucho a través de los letreros, se vende, de las visitas puerta a puerta, de los volanteos, de las vallas que pongan en la zona, de los open house que puedan realizar en la zona. Analicen ustedes esta imagen y se dan cuenta que cada vez que la gente ve una de estas marcas, automáticamente en la mente tiene su significado. Sobra decir que cuando vemos la palabra Coca-Cola nos lleva a pensar en una gaseosa o una bebida refrescante. Cuando vemos la M de Movistar podemos darnos cuenta que es la venta de servicios de telefonía celular y así sucesivamente. Entonces la importancia que tiene el posicionarse con un buen servicio es vital para el sistema de prospección. Vamos a definir un poquito lo que es un sistema de prospección relacionado al posicionamiento geográfico. Conocimiento de precios de los inmuebles de la zona. Eso es vital para posicionarse en determinada área geográfica. Conocer quiénes son los inmobiliarios más activos de la zona. Sabe qué tipo de uso de suelos y reglamentos permite el municipio. Conoce bien las direcciones hasta llegar fácilmente a un inmueble. Ha realizado algún tipo de volanteo o publicidad focalizada. Tiene establecido de recorridos semanales para conocer cómo se mueve el sector. Posee más de 10 letreros se vende ubicados estratégicamente. Sabe para dónde se desarrolla la zona. Revisa semanalmente en el periódico lo nuevo que se ofrece en el sector. Ha establecido alianzas con administradores, guardias para que le den información y tiene elaborado una carta bien diseñada en donde se promociona como agente. Esto, señores, son estas actividades las que generan profesionalismo en la gente, las que en corto tiempo o mediano tiempo, una vez las comienzas a hacer, surten efecto inmediato y hacen que la gente sea reconocido. En esta carta que ustedes ven tiene que ver con una forma efectiva de posicionarnos o de hacer una prospección que llega automáticamente a ese prospecto que nosotros queremos. Podemos leerla fácilmente. Estimado señor García, mi nombre es Pedro Pérez, asesor de RIMAX de su zona de residencia. Me dirijo a usted para ofrecerle mis servicios y proporcionarle cuanta información necesite de todo lo que se refiere a la compra, venta y alquiler de inmuebles. RIMAX pone a su disposición una red de oficinas atendida por un gran equipo de profesionales que basan su éxito en la transparencia de su gestión y la honradez en el trato personal. Contamos con un sofisticado sistema informático y el uso de las más avanzadas herramientas de comunicación y marketing para lograr la máxima eficacia, seguridad y comodidad en las gestiones de intermediación inmobiliaria. Agradeciéndole su atención y espera de noticias suyas, aprovecho la ocasión para mandarles un cordial saludo, Pedro Pérez.
Este tipo de cartas se utilizan cuando queremos darnos a conocer en una zona. ¿Cómo es la forma de trabajar? Bueno, averiguamos los nombres de ese vecindario, esas personas que viven en el sector y se las hacemos llegar. Pero es importante que después tengamos de alguna manera un contacto para fidelizar a ese prospecto. Acuérdense cuando hablábamos de clientes tipo A, clientes tipo B y clientes tipo C. Tenemos que convertir a este cliente que comienza siendo un C en un B para después convertirlo en un A. En un cliente que cada vez que piensen en comprar, vender o alquilar, piensen en ustedes, piensen en un agente rentista. Otra de las actividades que tienen que ver con prospección de alto rendimiento se refiere a telemarketing y vamos a definirla. Son todas aquellas actividades que realizamos por teléfono o celular y que nos acercan al cliente para informarle que estamos en el negocio inmobiliario. Normalmente estos contactos aparecen por referido o base de datos, algo que poco hacen los agentes o que me he dado cuenta no es común en el día a día, y es el contacto a través del teléfono en donde puedan llamar a un cliente ofreciéndole o diciéndole que ustedes son agentes inmobiliarios, están dispuestos a ayudar. Un ejemplo que podemos hacer se los pongo a continuación. Muy buenos días, señor Oscar. Señor Oscar, ¿cómo está? Mire, le habla Henry Ríos de RE/MAX. Nosotros somos una inmobiliaria, somos una franquicia inmobiliaria internacional. Voy a darle una información, le voy a ser breve. En caso de que usted a futuro esté interesado en comprar, vender o alquilar, nosotros tenemos un amplio inventario de productos y no duden en llamarme. Tiene por favor en qué anotar. Si se dan cuenta, no me duré más de 20 segundos o 30 segundos en hacer esa llamada. Lo que podemos encontrar al final es un no. Y no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si la persona en ese momento que lo llamamos está buscando un local, está buscando una oficina, se quiere mudar, tiene un familiar que viene para la ciudad y necesita alquilar algo? Esa es la gran diferencia entre esos agentes que llegan a producir bastante porque hacen actividades diferentes. Yo les recomiendo mucho que apliquen eso y que pongan en la agenda semanal un número de 20 llamadas. Pueden ser 10 llamadas diarias. Si se van dando cuenta, 10 llamadas a la semana serían 50 llamadas. Y 50 llamadas por 4 serían 200 llamadas. La estadística dice que de 200 llamadas, un 20 a un 30% van a tener una respuesta positiva de parte del cliente. ¿Cómo cambiaría la situación con tener 50 clientes, 40 clientes nuevos por semana que nos pida algún tipo de servicio inmobiliario? Por último, tenemos la esfera de influencia y referidos. Son todas las personas que conocemos y que están dispuestos a colaborar. Los referidos son los clientes que en algún momento de nuestras vidas le hemos vendido un producto o servicio. Entre todas las prospecciones de alto rendimiento, esta es la más efectiva. Algo interesante que quiero comentarles a todos ustedes es que cuando un agente RE/MAX llega a un número interesante de 300 o 400 prospectos de clientes en la clasificación A y parte de la B, en ese momento se puede decir que ya la facturación o el proceso de llevarlo al éxito está muy cerca. La esfera de influencia y los referidos es el mejor medio para cerrar ventas. Muchas gracias, nos vemos en el módulo 2 de gestión inmobiliaria.